Justamente este es el tipo de cosas de las cuales la oposición en nuestro país no habla y se queda completamente callada para mantener el discurso falso de que el presidente Andrés Manuel López Obrador persiga a científicos. Y es que justamente una auditoría realizada por parte del CONACYT reveló de que existen irregularidades, puesto que justamente las facturas presentadas para proyectos de investigación por un monto de 48 millones de pesos no cuentan o ni siquiera justifican realmente ese mismo gasto. ¿Y por qué se está mencionando esto? Porque según los datos presentados por parte del mismo CONACYT para dar esta información a la población, se revela que las facturas presentadas por parte de ciertos grupos de investigación pues ni siquiera contaba con o especificaba qué era lo que se estaba comprando, un producto o servicio, qué tipo de producto y servicio y demás elementos que tienen que estar sustentando pues el gasto que se está realizando. Y es que a ver, hay que recordar algo muy importante en nuestro país, que es lo que se ha venido viendo en el tema de ataque a las factureras o empresas que simplemente hacen simulación de operaciones, y el tema del CONACYT es uno de estos órganos que utilizaba este tipo de cosas. Porque a ver, ¿cuál es una de las características básicas de estas empresas de simulación de operaciones? Que ellos dicen, bueno, yo voy a llegar y voy a decir que se hizo X o Y servicio por un monto de 3 4 millones de pesos, pero realmente nunca ocurrió ese servicio. Y es que justamente estas facturas no tienen desglosado a gran detalle qué fue lo que se hizo. ¿Por qué? Justamente por el hecho de que simplemente es una simulación, lo cual puede indicar que los recursos que se fueron utilizando en el pasado por parte del CONACYT pues terminaban en cuentas bancarias de justamente investigadores corruptos y criminales. Por eso es que yo les digo que esa narrativa que tiene la oposición de decir es que el presidente Andrés Manuel López Obrador persiga a científicos es una narrativa que se cae por sí sola, porque el hecho de la persecución no tiene que ver con a lo mejor algún grado de estudios, tiene que ver con irregularidades cometidas por parte de determinados investigadores. Porque a ver, hay que dejar algo muy en claro, se supone que estos son investigadores y para aquellas personas que han estado en el grado de licenciatura de X o Y carrera, en particular en las que tienen que ver con el apartado de investigación y desarrollo, sabrán de que el tema de la documentación es esencial, es algo que te enseñan a hacer a la mitad de una carrera que tiene que ver con estas ramas. ¿Por qué? Porque precisamente al apartado que tú te vas tienes que dejar las cosas demasiado claras y pues bien documentadas. ¿Qué ocurre? Que el tema de la facturación no es algo que que esté fuera de estos documentos que se tienen que presentar, porque los montos que se están ejerciendo son montos, como se menciona en la misma nota, montos millonarios, 48.9 millones de pesos, los cuales las mismas facturas no cuentan con los requisitos para poder justificar ese mismo gasto. ¿Por qué? Porque como se menciona en la misma nota, hay facturas que ni siquiera dicen el producto o servicio que se está entregando por un monto determinado. Simplemente hay facturas que dicen, no, pues se tienen que pagar 5 millones a X o Y cosa y ya. Pero ese es donde está el problema, que si ni siquiera se tiene un registro de para qué fue hecho, ni siquiera se tienen los elementos más básicos, pues entonces estas facturas pueden estar siendo emitidas de manera ilegal para justificar gasto que luego se termina traspasando a cuentas bancarias de a lo mejor algunos de estos investigadores corruptos. Que claro, no digo que sea el caso de todos los investigadores. En México tenemos muy buenos investigadores y que toman, digamos, el camino correcto, pero también tenemos, por desgracia, los malos investigadores que hacen uso de sus influencias en ciertos grupos de poder y política que les permiten llevar a cabo actividades ilegales. Y eso era lo que pasaba en el CONACYT de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, los cuales pues simplemente beneficiaban a sectores empresariales y beneficiaban las cuentas bancarias de ciertos investigadores, pero no a la innovación. Y es que a ver, en México, si tú quieres solicitar una beca al CONACYT para que te la termine entregando es pero muy difícil. Pero en cambio, tú estás viendo estos datos y ¿qué ocurre? Que aquí parece que no es tan difícil gastar dinero en el erario público para enriquecer unos cuantos investigadores. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú vas a solicitar justamente el tema de que te apoyen el CONACYT, pues no te piden dos o tres cositas, sino te dicen, bueno, aquí se te fue esto, no hay problema. No, ahí todo tiene que estar a detalle. Pero qué raro que justamente cuando tiene que ver el tema de gasto público por parte de algunos investigadores del CONACYT, esto se lo pasan por el arco del triunfo, ni siquiera establecen el gasto o para qué fue ejercido el gasto. Es en este apartado
donde tenemos que percatarnos de la realidad, señores, que la oposición quiere ocultar. Ellos dicen, es que el presidente persigue investigadores. No, señores, el presidente Andrés Manuel López Obrador permite la investigación de actividades que fueron llevadas a cabo en el CONACYT y que están fuera del marco de la misma ley. Que también aquí entramos un tema de bastante debate y vamos a decir confrontaciones, que tiene que ver con el tema de la ley, en donde hay que recordar que ciertos elementos que ahora se consideran ilegales, pues anteriormente no eran considerados ilegales. Por tales motivos hay procesos legales en los cuales no se puede vincular a proceso a determinados personajes aunque hayan hecho actividades incorrectas que ahora son catalogadas así. ¿Por qué? Porque la ley no tiene retroactividad en determinadas leyes. Hay otras leyes que, bueno, vamos a dejarlo, no hay no, en este caso no aplica el tema de la retroactividad o que la ley pueda aplicar a actividades ilegales en el pasado, bueno, actividades que anteriormente se hicieron y que ahora son consideradas ilegales. Es justamente eso lo que también nos lleva a que todas las actividades incorrectas que hicieron el CONACYT durante la administración de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, gobiernos panistas y priistas, pues no se va a poder solucionar o no se va a poder dar realmente detenciones. ¿Por qué? Porque como les repito, no hay retroactividad en este tema de actividades incorrectas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues justamente evitar este tipo de acciones como está haciendo la actual administración, que se está enfocando drásticamente en que los recursos sean destinados a donde se tengan que destinar, porque ya lo han dicho varios investigadores de varias universidades. Hay que recordar que se juntó un acumulado de 500 personas dedicadas al apartado de estudios, en donde le respaldaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de varias universidades diciendo, oye, sí, el presidente tiene razón, hay una corrupción muy grande en el CONACYT, en donde los recursos no se ejercen en materia de investigación, se ejercen en tema de enriquecer a X o Y persona que está ocupando cargos. Y es que por más que la narrativa de la oposición y los medios de comunicación sea, es que el presidente persigue a científicos, pues solamente la gente que no es muy pensante se va a creer eso. ¿Por qué? Porque le repito, la razón de la investigación no tiene que ver con que estas personas sean científicas, porque si ese fuera la razón, como está argumentando la oposición, no tuviéramos señalando a 30 investigadores, no, hubiera a muchos más investigadores señalando si fuera por el simple hecho de ser investigadores. Por eso que yo le repito, el tema de la oposición, decir es que el presidente persigue a los investigadores de este país y no a los criminales, se cae por sí solo. Y es que, a ver, también hay que dejar las cosas muy claras para los que utilizan el argumento de decir, es que los criminales están en las calles y se persigue a los investigadores. Que haya criminales en las calles no implica que se tiene que tolerar otras actividades ilegales. Así de fácil, señor. Entonces, no queramos ser tan banales, no hay que caer en cierto desconocimiento y en cierta, vamos a decir, simplificación de la ecuación de manera incorrecta, porque sí, o sea, cualquier persona puede decir, bueno, yo te puedo simplificar esta ecuación, pero la terminas simplificando mal. Es ahí donde, en este caso, a lo mejor lo que tú tienes que simplificar, las variables que tú tienes ahí, pues lo haces mal. Entonces, por ello, es que el día de hoy se está dando a conocer esta información donde el CONACYT dice, oye, nos daban facturas que ni siquiera tenían para qué iba a ser ejercido el gasto, o nos daban facturas que ni siquiera cumplían con los elementos que justificaban este mismo gasto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y es aquí donde entonces nos preguntamos, el CONACYT pues sí estaba prestando atención a materia de acabar con la corrupción. Pues la realidad es que no, la realidad es que el CONACYT de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, era un CONACYT que estaba enfocado a simplemente desviar dinero del erario público bajo argumento de investigación, pero el detalle es que esos recursos para investigación nunca se iban para investigación, porque conozco gente que pues ha solicitado recursos al CONACYT en administraciones pasadas y los han mandado directamente a ya saben a dónde. ¿Por qué? Porque el detalle es que ese recurso se terminaba yendo a, pues vamos a decir, a las cuentas bancarias de personas que estaban en la administración del mismo CONACYT, pero que no era para pues un bien de a lo mejor innovar o para generar tecnología, no, sino era para a lo mejor generar un bien para los familiares de estos personajes. De cualquier forma, yo la nota se las voy a dejar en la descripción, en donde van a darse cuenta de lo que yo les he mencionado, facturas que no cuentan con las características necesarias para ser considerada una factura para justificar gasto, facturas que ni siquiera tienen la razón para hacer ese gasto, o sea, un sinfín de irregularidades que tú dices, oye, esta factura tú se la intentas entregar al mismo SAT y te va a mandar directamente a ya sabes dónde, y te va a cobrar aunque ya sabes qué. Por eso que yo les digo, este tipo de cosas creo que lo que está haciendo el actual gobierno, perseguir actividades criminales en el CONACYT, es lo correcto y se está yendo por el buen camino.
Que cada quien puede cuestionarlo como quiera, pues bueno, aquí la realidad es que esto no se hacía antes y que el día de hoy se está haciendo para limpiar al CONACYT y que el dinero se vaya mejor a innovación, que perfecto. Una gran noticia por parte de esta actual administración que lo está haciendo, aunque los medios mentirosos, algunos, al igual que comunicadores, intentan decir que se trata de persecución de científicos, pues le repito, solamente la gente que no tiene neuronas se va a creer eso. De más no me queda más que decir, si esta información les agradó me puedes dejar un like, un comentario, suscribirse y nada. Nos veremos muy pronto, hasta luego y adiós.